conectados a través de nuestra página de Facebook, aquí en su espacio Consultorio Abierto, creado por el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. En los programas anteriores hemos estado tocando diversos temas médicos, donde ustedes han hecho sus preguntas, y recuerden que la temática es esta. Mientras nosotros vamos haciendo la entrevista al médico que nos va a hablar sobre un tema determinado, ustedes pueden hacer sus preguntas y el médico lo va a absolver a lo largo del programa, o de lo contrario, finalizado, también se va a ir absolviendo las dudas que ustedes puedan tener. Y hoy vamos a tocar un tema también muy importante para todos ustedes. Es sabido que en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, por ser un hospital de emergencias, vienen justamente aproximadamente 150 pacientes accidentados al mes, y muchas de las personas que los traen a esos pacientes o de los familiares no saben cuáles son los trámites que se deben de seguir y no saben sobre lo que es el SOAT, y justamente ese es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar sobre el SOAT, y para hablar de este tema está con nosotros ya la doctora Dora Pimentel. Ella es médico coordinador del área de SOAT del Hospital de Emergencias y nos va a absolver todas las dudas que podemos tener en relación a este tema. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Y la pregunta que le queremos hacer, con lo primero que queremos arrancar, es ¿qué es considerado un accidente de tránsito? Así es, empezamos. Un accidente de tránsito es ocasionado, es el que ocurre en una vía y que ocurre de manera súbita e inesperadamente. Esto obviamente puede ser previsible. Es por eso que se encuentran los vehículos con ciertos seguros para que ocurrido algún accidente de tránsito puedan ser cubiertos los heridos. ¿Y qué tipos de seguros existen, doctora, para que conozca la gente que nos está viendo? A ver, empezamos por lo que es un seguro, que es el SOAT. Es un seguro obligatorio establecido por la ley, que todo vehículo motorizado dentro del territorio nacional tiene que contar con esa póliza vigente. Existen dos tipos de seguros, como el que les mencioné, que es el SOAT, que cubre a todo lo que es el territorio nacional, y otro tipo que es el CAT. El CAT es un certificado contra accidentes de tránsito, pero este está básicamente dado por fondos de asociaciones regionales o provinciales. Es decir, que si es que yo obtengo este tipo de certificado, va a ser válido en el área correspondiente, en la región o en la provincia en la cual yo la obtuve. Y doctora, para conocer un poco más, ¿cuál es la cobertura de este seguro, del SOAT hablando? Ok, la cobertura de SOAT dentro de los gastos médicos nos van a coberturar los 5 UITs, es decir, un monto de 19.250. Lo que abarca este monto va a coberturar ciertos servicios, básicamente todos, lo que es emergencia, trauma shock, hospitalización, apoyo al diagnóstico, laboratorio, farmacia, también intervenciones quirúrgicas y atenciones ambulatorias. Y también es sabido que hay exclusiones, ¿verdad?, en el SOAT. ¿Cuáles serían en todo caso estas exclusiones? Ok, las exclusiones del SOAT básicamente es cuando ocurre un accidente que ha sido fuera del territorio nacional, en competencias de vehículos motorizados. También cuando ocurre un accidente por fuerzas de la naturaleza, también cuando ocurren dentro de una guerra, cuando una persona un suicidio, ¿no? Está un vehículo en movimiento y la persona se tira del carro. En esos casos no va a ser coberturado el SOAT. No cubre el SOAT. Y dígame, ¿quiénes son las personas o quiénes deben tener SOAT? O sea, ¿para quién está obligatorio el contar con SOAT? Ya. El SOAT es un seguro obligatorio establecido por la ley, que todo vehículo motorizado lo tiene que contar. Mototaxis, carros, camiones, todo tipo de vehículo. Eso es una obligación. ¿Y qué pasa, doctora, si se acaba la cobertura del SOAT, por ejemplo? Ok, en este caso se va a hacer una evaluación al paciente. Es decir, vamos a verificar por el sistema si cuenta con otro tipo de seguro. Si el paciente contara con SIS y acaba el monto de cobertura, obviamente la atención va a seguir siendo cubierta, pero ya cubriría el SIS. En cambio, si el paciente tiene un seguro que es e-salud, se realizará el trámite correspondiente para hacer su traslado al nosocomio más cercano o al que
tenga que ser trasladado el paciente. Doctora, y justamente lo que decíamos al inicio del programa es qué es lo que debe hacer o qué trámites debe seguir la persona que trae al accidentado en ese momento, ¿no? El familiar que trae al accidentado, cuáles son los trámites, cuáles son los documentos que debe presentar esta persona mientras que el paciente es atendido. Así es, correcto. Cuando, empezando primero desde que ocurre el accidente de tránsito, lo que primero tenemos que hacer es auxiliar al paciente y llevarlo al nosocomio más cercano. En este caso, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ingresan al paciente por el área de emergencia, el paciente tiene que ser llevado hacia el área de triaje y en esa área el paciente va a ser evaluado para darle una prioridad de atención. Paralelo a ello, ya que el paciente sea atendido, los familiares, el tercero responsable y o persona que haya traído al paciente, personal policial, personal de SAMU, bomberos, tienen que acercarse al área de SOAT que se encuentra en emergencia para poder presentar los requisitos que son básicos. Con estos requisitos vamos a poder tramitar la carta de garantía para que pueda ser cubierta la atención del paciente. Hay tiempo, ¿verdad? ¿Verdad que les dan tiempo para poder recabar todos estos requisitos, ¿no? Y tenemos la oficina funcionando siempre, o las personas que los guían acá en el hospital, ¿no? Así es. Doctora, ya nos están empezando a llegar las preguntas. Muchísimas gracias al público que nos sigue. Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué pasa si el carro que causó el accidente se dio a la fuga? Ok. En ese caso, si ocurrió un accidente de tránsito y el vehículo se dio a la fuga o no pudo ser identificado y el paciente acude a cualquier nosocomio, existe un fondo de compensación, el cual cubriría la atención del paciente, que también cubre los 5 UITs. Otra pregunta que tenemos acá es, dice, si tengo SIS y SOAT, ¿qué seguro me cubre en este caso? Bueno, como le mencioné, si existe una colisión de 2 vehículos y uno de ellos, de repente el de menor tamaño, fue el que tuvo mayor heridos, en este caso ese vehículo es el que va a cubrir a todos los pacientes, ¿no? A todas las personas que estén dentro del vehículo. Si el otro vehículo no tuvo ningún accidentado, no lo cubriría. Y en este caso también me olvidaba, voy a mencionar los requisitos, que son muy importantes que todos los sepamos. Como les mencioné, al ingresar al paciente, para poder asegurar esa cobertura, tienen que presentar la póliza de seguros, es decir, el SOAT, la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad, obviamente, y también la denuncia. Pero con la denuncia es algo manejable, ya que eso se tiene que tramitar ya con el policía y damos un plazo aproximadamente de 6 horas para poder presentarlo. Pero paralelo a ello no se niega la atención al paciente y ya está dentro haciéndole los exámenes correspondientes. Claro. Otro dice acá, una pregunta que me parece muy interesante, la verdad, dice, si estoy siendo atendido en una clínica, pero solicito que me refieran al hospital, ¿se puede hacer eso, doctora? Así es, sí se puede hacer. En ese caso, si los familiares son los que solicitan, tendrían que solicitar el traslado, si ellos gustan, aquí al nosocomio, al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, y tendrían que presentar obviamente la denuncia, la póliza, todos los requisitos correspondientes y también la carta de garantía, las cuales con eso vamos a garantizar la atención del paciente. Y acá tenemos otra pregunta, dice, y que también creo que muchas de las personas no lo saben, dice, ¿hasta cuántas atenciones ambulatorias tengo derecho? O sea, después de que se ha atendido al paciente y ya se le ha dado de alta de emergencias, ¿tiene también derecho a consultas ambulatorias, doctora? Así es, correcto. Las consultas ambulatorias pueden ser todas las que el especialista lo soliciten, siempre y cuando estén dentro del tope de cobertura que mencioné. O sea,
no termina en el tema de la emergencia. Si es que el paciente lo requiere, igual, y es cubierto por el SOAT, ¿verdad? Sí, es cubierto. No hay ningún problema. No hay ningún inconveniente. Y doctora, las oficinas aquí en el hospital, o siempre hay una persona que está guiando al paciente, o al familiar del paciente, perdón, que viene. Así es. Cuando el paciente es ingresado por el área de emergencia y pasa al área de triaje, se les va a comunicar que pasen hacia las oficinas de SOAT que están en el área de emergencia para que puedan presentar los requisitos y se le pueda brindar la atención correspondiente y, bueno, todas las dudas que tengan acerca de la atención. Doctora, para culminar ya esta entrevista, sé que van a seguir habiendo más preguntas, ¿no? Y la comprometo a usted, doctora, a responderlas posteriormente, porque este tema del SOAT es grande en realidad, ¿no? Entonces, doctora, ¿qué recomendaciones les daría a los familiares que traen a los pacientes en casos de accidentes de tránsito aquí a la emergencia del hospital? Ok, las recomendaciones son que en el caso de que ocurra algún accidente de tránsito, trasladen al paciente a cualquier nosocomio más cercano y para darle las facilidades de atención al paciente. Y con ello recién puedan tramitar nosotros, ya el personal que estamos a cargo de las coberturas, la carta de garantía, como lo mencioné, con los requisitos que también son solicitados. Pero indudablemente la atención no va a ser negada, la atención va a ser dada de manera inmediata, para que así el paciente se sienta a gusto y no haya ningún inconveniente con respecto a su salud. Doctora Pimentel, muchísimas gracias por darnos esta información muy importante y sobre todo a nuestro público que nos sigue a través de la página de Facebook del hospital. Ya saben, cualquier consulta que tengan la pueden hacer aún así haya terminado el programa, porque la doctora las va a absolver posteriormente. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima aquí en Consultorio Abierto.